Pues bueno, Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde yo traigo un mensaje de parte del Señor. ¿Qué mensaje yo es el que quiero compartirles hoy en esta tarde? Pues en la semana estuve pensando en qué podía yo predicar en este lugar, de qué manera yo podía apoyar. Este, siempre uno busca la manera en la cual se ha bendecido el pueblo de Dios y también en lo personal sea bendecida mi vida también, sea bendecida mi vida, que el Señor hable a mi vida, digo que Señor, ¿qué podemos aprender? Y quedamos pendientes la semana pasada, me acuerdo que les dije que era otro tema, hablando de la oración, ¿se acuerdan? Que dije, eso ya es otro tema, les dije, podemos luego hablar de los niveles de la oración, les dije, ¿ah? Entonces, quise estudiar acerca de la oración, y eso es lo que tengo que predicar el día de hoy, traigo como un tema los 3 niveles de la oración. Yo he visto algunas predicaciones, he leído algunas predicaciones y he visto algunos videos donde hay más de 3 niveles de oración. Algunos ponen 7 niveles de oración, etcétera. No sé cuántos niveles sean los indicados para acercarnos más a la presencia de Dios. En realidad, esto de niveles quiero que se entienda que es acerca de un acercamiento personal con Dios, ¿sí? Es como si fuera un escalón más en la vida de nosotros. Un nivel, estamos más cerca de Dios. Otro nivel, todavía estamos mucho más cerca de su voluntad. Otro nivel, estamos en un entendimiento acerca de su voluntad. Entonces, eso quiero que se quede claro acerca de lo que estoy diciendo de niveles, ¿no? En realidad, yo lo entiendo en 3 niveles, ¿sí? Nos podemos acercar a Dios en tres niveles. Entonces, vamos a abrir nuestra Biblia para dar inicio a este tema en el libro de Lucas, capítulo 11. Versículo de 1 al 4, por favor. Bueno, ¿todos tienen el versículo 1? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y él es el indicado para enseñarnos a orar, ¿sí? Y es una buena pregunta lo que le hicieron al Señor Jesucristo. Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y yo quiero que entiendas hoy en esta noche el significado de orar, ¿no? Quizá ya lo sabes, pero si no lo sabes, hay una diferencia entre orar y todo lo demás que tenga que ver con lo relacionado con Dios, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado el rezar, ¿sí? El rezar es algo distinto al orar. Orar, en términos sencillos, es platicar con Dios. Eso es orar. Hablar con Dios, hablar con nuestro Padre, hablar con Él como un amigo, hablar con Él como hablas con tu padre, con tu mejor amigo, contarle todas tus preocupaciones, lo que te pasa en el día a día, tus problemas. Dios es el amigo personal que siempre está con nosotros. Entonces, hablar con Dios y orar es exactamente lo mismo. Eso significa orar. Para entender esto, el Señor Jesucristo nos aclara y nos dice en Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 13, habla acerca de la oración también. Y él habla que cuando nosotros oremos a Dios o hablemos con Dios, evitemos usar vanas repeticiones. O sea, palabras que no salen del corazón, palabras, por así decirlo, refinadas o como usted quiera, ¿no? Pero que no sean palabras que salgan de lo profundo del corazón. Dijo el Señor Jesucristo que nosotros cuando hablemos debemos de orar hablando desde nuestro corazón. Lo dice parafraseadamente cuando explica el Padre Nuestro, que el Padre Nuestro es una enseñanza. Porque él mismo dice, no hagan vanas repeticiones pensando que así van a ser oídos. ¿Cómo son las vanas repeticiones, verdad? Pues a veces tomamos la oración de otra persona porque pensamos que sí somos escuchados. San fulanito ora de esta manera, pues si yo lo digo de la misma manera que San fulanito, entonces el Señor me va a oír porque él lo dijo de una manera que tocó el corazón de Dios, ¿verdad? Buscamos la oración de San fulanito y empezamos a repetirla, pensando que el Señor nos va a escuchar a nosotros. No, lo que el Señor necesita escuchar es lo que sale de tu corazón, que tú le expreses a Él realmente lo que en tu corazón hay, que le descubras tu corazón a Él y que hables con Él, y entonces Él presta oído a tu oración si eres sincero delante de Dios. Entonces a eso se refiere Jesús, no usen vanas repeticiones, pensando que por eso van a ser escuchados. Cuando oren,
digan así, y empieza a hablar, el Padre nuestro que estás en los cielos. Y medio mundo lo dice recitado también, ¿sí? Pensando que esa es la manera correcta porque Jesús lo enseñó también así, ¿sí? Cuando en realidad Jesús mismo se estaría contradiciendo, diciendo él primero no usen vanas repeticiones y después él mismo diciendo digan así, Padre nuestro que estás en el cielo, es una vana repetición. El Padre nuestro es un modelo de enseñanza de cómo debes de orar delante de Dios. Es un modelo de enseñanza. Mira, si nos vamos a Mateo capítulo 6, versículos 7 y 13. Nos vamos hasta el versículo 9 y dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y ese es un punto que se debe de analizar, porque el libro de Proverbios nos enseña que cuando nosotros vayamos a la casa de Dios, sean pocas nuestras palabras y tengamos que tener en cuenta que nosotros somos de terrenales y que Dios está en los cielos, ¿sí? Sean pocas tus palabras, cuida bien lo que vas a hablar delante de Dios porque tú estás en la tierra y Él está en el cielo. Él está en el lugar más alto, ¿sí? O sea, el Señor Jesucristo comienza hablando así, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Es lo mismo, tienes que tener en cuenta con quién estás hablando. Y luego habla, santificado sea tu nombre, una alabanza. En tu oración incluyes alabanzas a Dios, porque Él se merece la alabanza, no importa el problema, no importa la necesidad, Él se merece la gloria y la honra. Tú te acercas con Él confiadamente, creyendo en que lo que tú le vas a pedir, Él ya está en sus manos, que Él ya lo tiene en sus manos y que Él ya tiene el control de lo que tú le vas a pedir. Y entonces puedes alabarle de verdad, sinceramente en la oración y decirle, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esta frase de venga tu reino es una expresión de que realmente lo más importante lejos de tu necesidad, que es importante delante de Dios, porque el versículo 8 dice que Él sabe de lo que tenemos necesidad sin que se lo pidamos. Él ya lo sabe. Pero lo más importante no soy yo, sino tu reino, que venga tu reino, tu voluntad que se haga para siempre. Esa es otra parte en la oración modelo que Jesús nos enseñó. Hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Lo que más importa es que se haga tu voluntad, no la mía, ¿sí? Tú estás diciendo con esto que el Señor tiene el control de todas las cosas y que Él ya tiene cuidado de ti. Estás creyendo que Él tiene cuidado de tu necesidad. Estás diciéndole, Señor, lo más importante es que se haga tu voluntad. Yo me sujeto a tu voluntad. Y no debemos de temer, no debemos de tener temor de la voluntad de Dios. Porque si nosotros siendo malos podemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, imagínense que Dios nos vaya a dar mal. No debemos de tener temor. Eso también nos enseña que debemos de tener plena confianza en Dios. Plena confianza en Dios, una seguridad completa porque Él es bueno. Y luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa palabra pan, el pan en el griego significa el todo. El todo, la palabra pan significa el todo. ¿No han escuchado ese dicho popular que ¿a dónde vas? A sacar para el pan, dicen, ¿no? Y en realidad no se está refiriendo a un bocado de pan. El pan significa la luz, significa sacar para el recibo del teléfono, significa sacar para las medicinas, significa sacar para la renta. O sea, el pan es el todo, ¿sí? Por eso dice, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Lo necesario para vivir. Dijo el rey David, no me des de más para que no me olvide de ti, ni tampoco me des de menos para que no te maldiga, sino que dame lo que necesito, ¿verdad? ¿Sí se entiende esta parte? Entonces, viene la parte bonita, la que no ves, o la parte desagradable, ¿no? También, dependiendo si andamos en la carne o no, ¿verdad? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien importante en la oración, estar en paz delante de Dios y entre nos sea posible estar en paz con todos los hombres. Entre tanto nos sea posible, dice su palabra, debemos de estar en paz con todos los hombres y también con Dios. Ponernos a cuentas delante de Él, ¿verdad? Perdónanos, Señor, porque no guardamos nada en nuestros corazones. Perdónanos porque yo perdoné a mi vecino. Perdóname, Señor, porque yo no odio a mi compañero de trabajo a pesar de que me hace la vida imposible. Perdóname, Señor, porque yo no tengo nada en mi corazón en contra de nadie. Perdóname, ¿verdad? Y luego el Señor enseña que si nosotros perdonamos
a los hombres sus ofensas, Él también nos perdonará a nosotros. Y no hay estorbo para la oración. Entonces, lo que Jesús en realidad enseña con este Padre Nuestro no es a que usemos una vana repetición, sino que Él nos está diciendo de qué manera debemos de orar delante de Él para que no sea estorbo la oración, para que llegue a su presencia. ¿Cómo va a llegar a su presencia? Con alabanza. ¿Cómo va a llegar a su presencia sin guardar nada en mi corazón? Estar en paz con los hombres y con Dios. ¿Cómo va a llegar a su presencia? Reconociéndolo en todo momento, sabiendo que Él es bueno, que Él es el que me da el pan y que de Él dependen todas las cosas. Eso es lo que Jesús enseñó en el Padre Nuestro. Es una oración modelo, no para repetirla como una vana repetición. Tenemos diferentes tipos de oración. Por ejemplo, tenemos el hablar con Dios mediante cantos, instrumentos, himnos, y luego glorificando y exaltando a Dios. A esto le conocemos como alabanza. Cuando hablas con Dios para pedir por alguien, se llama intercesión. Cuando hablas con Dios para pedir por tu pan, se llama petición. Cuando hablas con Él solo para agradecerle, se llama acción de gracias. Todos estos elementos, cotidianamente cuando oramos, los juntamos, ¿verdad? En la oración. Se pueden hacer aislados. Yo escuché el testimonio de una persona que su hija estaba gravemente en un hospital y no sanaba. Y el Señor le estuvo dando provisión, enviaba siervos para que le dieran dinero, enviaba siervos para que le llevaran de comer. Su hija seguía enferma, los médicos no daban esperanza, nosotros la conocimos. Y un día el Señor le hizo sentir en su corazón, ¿sabes qué? Ya no me pidas nada, solamente glorifícame, alábame. ¿Y cuál fue su oración? Postrarse de rodillas y glorificar el nombre de Dios y decirle, Señor, te alabo, eres lo más grande, precioso, santo. Estás hablando con Dios, pero no le estás pidiendo nada, solamente lo estás alabando, lo estás glorificando. Gloria sea tu nombre, bendito seas para siempre. Esa es una oración elevadísima. Cuando le puedes dar gloria en medio de la prueba, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción. Es una oración muy, muy elevada. Lo verdaderamente importante es que la oración llegue a su presencia. Eso es lo importante. Y para que eso suceda, hermano, para que una oración llegue a su presencia, se levanta una guerra en contra tuya para que eso no suceda. Para que no pueda llegar la oración a su presencia, hay una guerra. Para que siempre vivas en necesidad, en carencias, en enfermedad, en preocupación. Pero el Señor Jesucristo nos enseña dos elementos muy importantes a tener en cuenta previo a iniciar este camino de la oración. Que la oración es el medio por el cual el cristiano llega a crecer espiritualmente. Y es el medio por el cual los problemas son solucionados también. La oración es importantísima. O sea que el diablo se levanta en contra tuya para que tú no puedas abrir ese libro, la Biblia, para que no le dediques tiempo a su palabra, pero también se levanta en contra tuya para que nunca de los nunca llegues a doblar tus rodillas delante de Dios. Te va a poner pensamientos de que no eres digno, te va a poner pruebas como ahorita las que están pasando, ¿verdad? Fíjense, yo sin saber qué era lo que iba a suceder, pero yo creo que el Señor sí lo sabía. Él sí lo sabía. Lo sabía. Entonces, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6:9 y en Lucas capítulo 11:2 nos enseña dos cosas muy importantes a tener en cuenta. Y vamos a hablar del primer nivel de la oración. Vamos a entrar ya en materia, vamos a hablar del primer nivel de la oración. El primer nivel de la oración para mí yo lo ubico como dominio de la voluntad. Ese es el primer nivel de la oración. El dominio de la voluntad. Dominio de la voluntad porque mi carne no quiere orar. Mi carne no quiere leer su palabra. Mi carne quiere pasar tiempo con el pecado, quiere pasar tiempo con deleites. Y esa es la lucha, ¿verdad? 5 minutos más de película, de novela, de Facebook, de lo que sea. Y se te va todo el día y no hiciste nada. Es una lucha tremenda para que puedas dominar tu carne. Dice el Señor Jesucristo en este primer nivel del dominio de la voluntad, en los 2 capítulos que les acabo de dar. Él dijo, número 1, amar a todos los hombres. Y número 2, nos enseña a ser insistentes
Dijo el Señor, amar a todos los hombres, el amor es perdón. Cuando nosotros vamos a orar, hermano, previo a que vamos a doblar nuestras rodillas, debemos de hacer un examen de conciencia. ¿Todos conmigo? Un examen de conciencia. Me voy a doblar delante de Dios. ¿Sabes con quién vas a hablar? Si tú te preparas lo mejor que puedes para recibir a un dignatario, un presidente municipal, a un gobernador o lo que sea, te preparas lo mejor que puedes para que te vea agradable, ¿verdad? Cuando él viene a visitarte, sabes que hay campaña, va y te visita a tu domicilio personalmente, te vas a preparar. Pues es igual en la oración. ¿Sabes con quién vas a hablar? Vas a hablar con Dios. Entonces Jesús, en esos 2 capítulos que les dije a los hombres, nos enseña cómo podemos tener éxito para el camino que vamos a emprender. Primero dice el Señor, no guardes nada en tu corazón en contra de nadie. No odies a nadie. Ama a todos los hombres, porque amar es perdonar. Eso es lo primero que nos enseña. Y estar en paz con Dios, por supuesto que sí. Pero si yo no puedo amar a mi prójimo que sí veo, ¿cómo voy a amar a Dios que no veo? Y en el segundo punto que lo dice en el capítulo 11 de Lucas, ¿verdad? Nos dice, tienes que tener en cuenta en que no te debes de desesperar. En que tienes que ser insistente, que las cosas no suceden a la primera. A veces tenemos que tocar la puerta más de una vez hasta que el Señor abre la puerta. No quiere decir que no nos escucha, simplemente tenemos que ser insistentes. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia, ¿verdad? Es un elemento que debemos de nosotros tener en nuestra vida cristiana, producto de la fe. Estos 2 elementos que les acabo de decir son el fundamento de la oración. Son apenas el inicio, el fundamento de la oración. Hay que tenerlos en cuenta, ¿verdad? Acuérdense, vamos a orar, examinémonos. Delante de Dios, a cuenta delante de los hombres también. Señor, perdóname por esta ofensa, me enojé mucho. En la oportunidad que tenga voy a pedirle perdón a mi compañero de trabajo, etcétera, etcétera. No quiero que haya un estorbo, Señor. Yo quiero ser agradable delante de ti y que esta oración suba a tu presencia. Y en el otro elemento, muchos de nosotros también fracasamos cuando iniciamos la vida de oración. Porque oramos un día o 2 o 3 y como vemos que no hay respuesta, entonces decimos, no, Dios no está aquí, ¿verdad? Mejor hay que agarrar la billetera y vamos a buscar al mejor médico para que Él nos escuche, porque Él sí nos atiende, ¿verdad? No le hace que paguemos, ¿eh? Y cuando te gastas todo el dinero en medicinas, entonces ya no te queda de otra más que volver a intentarlo por una semana o por 15 días. Orar, ¿verdad? Orar y orar y orar. En la oración está la respuesta. Y muchos que emprenden la vida de oración ahí fracasan en ese punto, porque nos desesperamos. Queremos ser escuchados y atendidos por Dios, pero odiamos a nuestro prójimo. Tratamos mal a nuestras esposas o nuestros esposos. Tenemos pecados ocultos también. Son estorbos para nuestra oración. Dice su palabra que para que nuestra oración no sea estorbo, debemos de tratar a nuestra esposa como vaso frágil. O a nuestro esposo también, ¿verdad? A nuestro esposo con respeto, con amor, como autoridad, como cabeza del hogar, ¿verdad? Porque el marido es la cabeza del hogar y la esposa debe tratarlo como su cabeza, como su autoridad. Y el marido no abusar de ella, sino tratarla como vaso frágil. Y ahí es un orden. Y a veces nos pasa en la vida cotidiana, como matrimonio, como esposos, que pedimos oraciones por necesidades que hay en nuestro hogar, en nuestras vidas, y que el Señor tarda en responder esas peticiones porque nosotros mismos estamos en desorden. Por causa de las cosas que les acabo de decir. Conflictos en el matrimonio, pecados ocultos, incredulidad. Dice su palabra que todo aquel que se acerca a Dios crea que existe, que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todas estas cosas son estorbo para la oración, hermanos. Nuestro ejemplo, hermano, para hablar de estos niveles, que solamente hemos hablado del primer nivel de la oración, que es el dominio de la voluntad, vamos a tomar como ejemplo el profeta Daniel. El profeta Daniel era un hombre, ¿cómo les puedo decir? Ejemplar en la oración. El profeta Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Y constantemente se presentaron situaciones, problemas, a causa de que él estaba en comunión con Dios. El diablo le declaró la guerra muchas veces. No solamente a él, sino también a sus 3 compañeros. Acuérdense que ellos fueron rescatados del horno de fuego. Del horno de fuego los rescató el Señor.
Y a Daniel lo rescató del foso de los leones. Cuando Daniel fue rescatado del foso de los leones, ¿por qué lo metieron al foso de los leones? Primeramente, porque él acostumbraba a orar 3 veces al día. ¿Y sabes que al diablo le molesta que una persona ore? ¿Por qué le molestará tanto a Satanás que una persona ore? Por ejemplo, nosotros venimos aquí, a este lugar, con el propósito de levantar un altar familiar en esta casa. Y luego llegan situaciones de necesidad, de pruebas y de enfermedad. Y no significa que Dios no está con nosotros. Dios está con nosotros. Está con nosotros. Simplemente que Satanás va a buscar la manera de desanimarte. De que tú te desanimes, de que tú fracases en la búsqueda del Señor. Allí en la iglesia donde nosotros estamos, nos dieron buenas noticias de una hermana que habíamos pedido oración por ella porque está pasando por un problema de salud. Ella le detectaron cáncer en la matriz. Y hoy nos dicen que la hermana no está grave, que tiene solución su problema, la tienen que operar, sí, pero no es de emergencia, que no ha invadido nada el cáncer. Entonces estamos con gozo, ¿verdad? Hace unos días el Satanás nos quiso meter temor, nos quiso meter angustia, mas ahora estamos contentos porque vemos la mano de Dios en victoria. Estamos viendo su mano en poder y vemos su voluntad, vemos su misericordia, vemos cómo Él cumple su palabra. Entonces no tenga temor, hermano. Daniel también, él estando en la búsqueda de Dios, Satanás buscó la manera de cómo quitarle su paz. Y entonces movió personas, sátrapas del reino, para confabular en contra de Daniel. Ellos dijeron, ¿de qué manera podemos nosotros hallar faltas delante de él? Porque ciertamente este Daniel no tiene faltas faltas de qué acusarle en el reino. Lo único que podemos hallar para acusarle es lo relacionado con la ley de su Dios. Y entonces trataron de engañar al rey Darío para que promulgara un edicto en el cual no se hicieran peticiones a Dios alguno, ni a hombre alguno en un lapso de 30 días. Nadie podía ir con un hombre, ni con Dios alguno, a pedirle algo. Pero sabiendo que Daniel lo hacía todos los días, 3 veces al día. El rey firmó el edicto, puso su sello. Entonces ya fueron y cazaron a Daniel cuando lo hallaron con las ventanas abiertas de su casa, orando hacia el templo como lo hacía, como él acostumbraba, dice la palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Miren, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. A su nombre sea la gloria. Daniel 6, versículo 10. Versículo 10 dice así: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Sí? O sea que él ya tenía un hábito de oración. Lo solía hacer antes, no lo hacía porque fue promulgado el edicto. No, él lo solía hacer antes. Era un hábito que él tenía. Por eso la mano de Dios se movía tan grandemente en el tiempo de Daniel. Estaban cautivos en Babilonia y estuvieron en sucesión de reinos. Estuvieron con Babilonia y luego estuvieron con los medos y con los persas. Pero se vieron cosas extraordinarias, como que ellos fueron salvos del horno de fuego. Como que a Daniel lo metieron al foso de los leones sin sufrir ningún daño de los animales, de las fieras. La mano de Dios estaba viéndose en gran poder porque era gente que era consagrada delante de Dios. Tenían una vida de comunión con Dios, una vida espiritual consagrada delante de Dios. Eran personas que conocían al Dios de la Biblia, no por dichos, no de oídas, sino lo tenían presente en su vida. Lo vivían constantemente. Sabían a quién servían. Por eso los 3 compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que así les pusieron, ¿verdad? Que era Misael, Azarías y el otro... No recuerdo el otro, ¿sí? El nombre de otra persona. Pero eran hombres que eran tajantes, conocían a su Dios. Ellos dijeron: sepas, oh rey, ciertamente que no nos inclinaremos delante de la imagen que has levantado. Y también quiero que sepas, oh rey, que nuestro Dios tiene el poder para librarnos de tu mano, oh rey, y de tu mano seremos librados. Y si no nos librase, ni aún así nos inclinaremos delante de tu imagen. Eso se llama fe. No solamente digo, yo creo, ¿verdad? Cuando todo va bien. Yo creo, aunque la situación esté contra mí.
No me voy a inclinar. Satanás viene y golpea y dice, si tú no haces esto, pues yo te hago esto. Pues yo digo, pues mi Dios tiene el poder para librarme de tu mano. Tú no eres nadie. Pero si no lo haces, ciertamente no me inclino ante ti. Porque a Dios solamente sea la gloria. Amén. Al Señor tu Dios se adorarás y solo a Él le servirás. Te inclinarás. Solamente a Dios. Pues entonces cuando lo hallaron, dice en el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Orando y rogando en presencia de su Dios, como lo solía hacer antes. Era un hábito que tenía el profeta Daniel. La oración debe de ser un hábito en nuestras vidas. Cuando por fin logramos vencer los obstáculos puestos por nuestra carne, que es el primer nivel de la oración, el dominio de la voluntad. ¿Sí? Cuando por fin, a través de la comunión con Dios, a través de la oración, a través de su palabra, podemos vencer los obstáculos puestos por la carne que se rebela contra Dios, la gran mayoría fracasa en el siguiente nivel. El siguiente nivel es el segundo nivel, el dominio de las huestes. El dominio de las huestes o guerra espiritual es el segundo nivel de la oración. Se levanta una guerra en contra de nosotros y allí aplica la parábola del sembrador. Que muchos fracasan, dice, aunque la semilla cae, dice, pero muchos fracasan porque, dice, aunque reciben la palabra con gozo, ¿verdad? ¿Cuántos han visto ustedes que reciben la palabra con gozo y dicen, yo quiero ese camino, es para mí, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo creo en el Dios de la Biblia y ¿qué hago? Yo quiero servir, yo quiero ser misionero y empiezan a hablar a lo grande, ¿verdad? Se emocionan, muchas personas se emocionan, pero luego dice que cuando vienen las pruebas, vienen las tribulaciones, viene la escasez, entonces tropiezan y fracasan, porque no tenían raíz, porque la semilla no cayó tan profundamente para dar raíces sólidas. Entonces, Satanás se levanta en una guerra contra aquellos hombres que llegan a este nivel de oración, ¿sí? Cuando ya son capaces de dominar su carne, de su voluntad. Entonces Satanás dice, esta gente ya no es uno más, es una amenaza para mi reino. Daniel capítulo 10, versículo del 1 al 3 y versículos del 12 al 14 nos habla de que Daniel el profeta por espacio de 3 semanas estuvo afligido y no probó alimento. O sea que se metió en ayuno. Tenemos el elemento importantísimo, compañero de la oración, el ayuno. Algo que nos pesa en nuestra carne hacer, ¿verdad? Algo que nos pesa tanto y dice, ¿cómo voy a dejar de comer hoy sábado unos camarones? Porque tengo que ayunar. Yo pienso que mejor así, mejor me pongo a orar y ya, ¿verdad? O ni oramos, peor todavía. Ahí encontramos el elemento del ayuno también. Y entonces el profeta Daniel ayunó por espacio de 3 semanas porque había un conflicto grande. Y tú dirás, bueno, ese conflicto grande yo no lo veo. ¿Cuál conflicto grande? Era algo espiritual. A veces el Señor nos avisa de cuestiones que nos van a ocurrir en la vida. No sé si a usted le ha pasado que de repente está inquieto de algo. Yo he escuchado, por ejemplo, a mi madre que dice, no sé, no tengo paz, me siento inquieta, no me siento bien. Y de repente dice, voy a orar. Y comienza a orar y sucede alguna cosa, un accidente, por ejemplo, así. Y el Señor nos libra del accidente. Y dice mi madre, eso era el accidente que iba a pasar, ¿verdad? Tú dices, bueno, yo no lo puedo ver. Con estos ojos yo no puedo ver esas cosas, son espirituales. Pero a través de los ojos del alma, la fe, hay algo que me alerta, o hay alguien, más bien dicho, que me alerta acerca de ciertas cosas, y es Dios. Dice, o a veces no sé si le ha ocurrido que en la madrugada dice, no sé, no puedo dormir, me siento angustiado. Entonces yo pienso que es momento de doblar nuestras rodillas en cama y empezar a hablar con Dios. Señor, aquí estoy, yo no sé qué es lo que tú quieres de mí. Yo no sé qué es lo que va a suceder, si esta inquietud es por mí, si es por mis hijos, es por un hermano de la iglesia, porque a veces Dios nos levanta, porque hay gente de la iglesia que está en una condición de amnesia, dormidos. Y Dios usa personas que andan velando en el Espíritu para que sean intercesores de aquellas que no están velando, porque Dios quiere el bien para todos nosotros. Amén. Entonces el Señor también de esta manera a Daniel empezó a inquietar a Daniel en su corazón. Dice Daniel, el conflicto es grande. Yo sé que algo se avecina, pero es algo grande, ¿verdad?
y se estaba moviendo una batalla espiritual en los cielos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel capítulo 10, versículo, como les dije, del 1 al 3. Vea lo que dice Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. Me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¿Sí? Ahora entonces vamos a estar dando lectura al versículo 12 al 14. Entonces, versículo 11, perdón. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. ¿Quién fue el enviado a Daniel? El ángel Gabriel. O sea que de la presencia de Dios mandó al ángel Gabriel para traerle una respuesta a su siervo. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero ¿cuándo le respondió el Señor a Daniel? ¿En el primer día? No. Después de 3 semanas le respondió. Pero fíjate lo que Dios te está diciendo ahora, que a veces nos desesperamos cuando oramos y no vemos respuesta rápida. Fíjate lo que Dios te dice. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Desde el primer día. Pero ¿sabes lo que ocurre? El segundo nivel. Guerra espiritual. Dominio de las huestes. Porque Dios te llama en el segundo nivel a dominar las huestes. Tenemos poder y autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Sobre todo principado, sobre toda hueste de maldad, sobre toda autoridad espiritual. Pero debemos de tocar la puerta a través de la oración. Porque es necesario que nos humillemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Él se merece la gloria y la honra. Si los ángeles lo hacen, que son seres espirituales, ¿por qué carnales nosotros no? Nosotros también debemos humillarnos delante de nuestro Dios. Desde el primer día fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia, este era un demonio. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, las 3 semanas que Daniel oró y ayunó, el cielo se empezó a mover y Dios escuchó la oración de Daniel, pero hubo una guerra espiritual en el aire, donde el príncipe de Persia, el demonio que estaba gobernando la ciudad de Persia, que era el reino más importante de aquel día, se le opuso al ángel Gabriel para que no trajera la respuesta a Daniel. Y tú dirás, bueno, ¿cómo un demonio le puede hacer frente a un ángel de Dios? En realidad, la oposición no es como nosotros pensamos, que a veces un ángel puede barrer con la autoridad de Dios a cualquier demonio que exista. Barrerlo inmediatamente, destruirlo, mandarlo al abismo. Pero esa oposición ocurre en el reino espiritual, afectando nuestros sentidos carnales. Porque cuando nosotros estamos ayunando, ten por seguro que Satanás va a venir a ti para tratar de hacerte tropezar en algo, para arruinar tu ayuno. Va a venir a ti a través de inquietudes, a través de pecados, o a través de que alguien te haga enojar. Y entonces, esa es la oposición. Esa es la oposición a nuestra oración. Porque Satanás no viene y te habla directamente como un ser espiritual, ¿no? Él usa personas, lo que hay en tu entorno, para tratar de arruinar lo que tú estás haciendo para Dios. Trata de arruinarlo para que eso que tú estás emprendiendo no funcione, para que Dios no conteste. Y esa es la guerra que hay, ¿sí? Entonces, durante 21 días, Daniel dice, estuvo afligido, angustiado, tuvo una aflicción, dice, el conflicto es grande. Daniel se puso en oración, en ayuno, 21 días, y estaba afligido, ¿sí? Entró ese espíritu como en manera de desánimo, como en manera de depresión, puede ser. A mucha gente le pasa, ¿no? Dices, me siento deprimido, me siento, no sé, siento que me hace falta algo, no me siento completo, me siento como desesperado. Y hay una oposición espiritual que te tiene en esa condición. Pero Dios tiene una respuesta para ti. Pero la respuesta no llega porque esa oposición espiritual viene a tu vida a inquietarte para que tú empieces a dudar de Dios. Como cuando Pedro empezó a caminar por las aguas y se empezó a hundir cuando vio la marea que se agitaba y el viento soplaba fuerte. Y entonces volteó a verle el entorno y no puso sus ojos en Jesús.
empezó a ver el entorno y empezó a hundirse en el agua. Y entonces él dijo, Pedro, viendo al Señor, dijo, Señor, sálvame que perezco, ¿verdad? Me ahogo, ¿verdad? Sálvame. Empezó a hundirse porque no tenía sus ojos puestos en la persona correcta. Dice su palabra, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Jesucristo. Ahí debemos de tener la mirada bien puesta. Y cuando Pedro se empezó a hundir, el Señor no nos deja que nos hundamos, porque Él sabe que tenemos poquita fe. Pero dice que le tomó del brazo, lo sacó del agua y le dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Así pasa en la oración. Esa es la oposición que Satanás levanta contra nosotros, como tal cual hoy. Tal cual. Tal cual. Pero de nosotros depende si le damos cabida a las palabras mentirosas que Él nos dice o creemos en su palabra como la autoridad principal de nuestra vida. Amén. Entonces, así estuvo Daniel por espacio de 3 semanas y dijo, desde el primer día yo quise venir a ayudarte. Traía la respuesta de parte de Dios para tu vida, la respuesta a tu problema, la respuesta a tu plegaria. Pero el demonio, el príncipe de Persia se me opuso por 21 días. O sea, estuvo en oposición para que yo no viniera a traerte la respuesta. Estuvo en inquietud contigo, en depresión, en tristeza, en angustia, etcétera, 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 para que no bajara a tiempo la respuesta. O sea que de nosotros depende mucho. Y fíjate, Daniel en ayuno 3 semanas para que esa respuesta bajara. 3 semanas. Y siendo que dice la palabra de Dios que Él es uno de los hombres que si por sus justicias, Él sería librado de la espada de Jehová. Si Él destruyera el mundo. Daniel es uno de ellos. Pero este hombre también tenía la necesidad de ayunar. Imagínense nosotros. Este hombre oraba 3 veces al día. ¿Y por qué nosotros no oramos ni 15 minutos al día? ¿Verdad? Ni 15 minutos. Pero sí somos buenos para reprocharle a Dios, ¿verdad? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Ya tocaste la puerta lo suficiente que dices que Dios no responde? Dice su palabra, si alguna persona, dice, un viajero llega a hospedarse en la casa de alguno, no teniendo nada que ponerle delante, va y luego toca la puerta de su vecino y le dice, ábreme la puerta, ¿verdad? Necesito que me des pan, unos 3 panes porque tengo a alguien de camino y no tengo nada que ponerle delante. El de adentro le contestará, no tengo nada que, dice, no puedo abrirte la puerta porque tengo a mis niños en cama. De cierto les digo, dice el Señor, que le abrirá la puerta por su importunio, porque está constantemente tocando la puerta. Aunque no tenga ganas de darle lo que Él necesita, ¿verdad? Aunque no se quiera levantar a darle lo que Él necesita, pero por estar tocando la puerta, ¿eso qué quiere decir? Que no merecemos nada, si es verdad. No lo merecemos. Pero Dios es misericordioso, que si tocamos la puerta, eso significa humildad. Eso de estar constantemente tocando la puerta es humillarnos delante de Dios y el corazón contrito y humillado nunca despreciará al Señor. Nunca lo despreciará. El segundo nivel es el nivel del dominio de las huestes en la guerra espiritual. Una vez que nosotros nos fortalecemos en el Señor mediante la oración, escalamos un nivel más, ¿verdad? Podemos tener acceso a lo espiritual, a lo sobrenatural. Nuestra mirada ya ve cosas espirituales, no solamente ve carne. El profeta Daniel ya veía ángeles. En ese punto nos puede llevar la oración y el ayuno, la comunión con Dios, en el punto en el cual podemos ver de verdad, tener una visión cierta, como Giesi, el siervo de Eliseo, que estaba preocupado porque el ejército sirio había rodeado el campamento del profeta y de él. Ellos eran 2 contra todo un ejército y el profeta Eliseo le dijo al Señor, Señor, te ruego que abra los ojos de mi siervo para que vea. Y cuando abrió los ojos vio que había una multitud de ángeles alrededor, listos para pelear por sus siervos. Dijo el profeta Eliseo, no te preocupes porque son más los que están con nosotros que ellos. Pues Dios te dice lo mismo a ti, no te preocupes, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No te preocupes, Él nos ha dado la victoria ya. Y si llegamos a ese punto, que el Señor nos da la autoridad porque andamos en su presencia, porque andamos en comunión con Él. La autoridad es resultado de la comunión con Él, porque no es mi autoridad, es la de Él. Entonces llegamos al tercer y último nivel y con esto termino. El tercer nivel es el entendimiento de su voluntad. En este nivel se encuentra la respuesta. En este nivel se encuentra la respuesta a nuestra plegaria. Y esa respuesta a nuestra plegaria
es la voluntad de Dios para nuestras vidas, perfecta. No es lo que yo quiero, sino lo que Él quiera. ¿Sí? Por eso le dijo a Daniel, en este nivel, le da la respuesta a Daniel, si seguimos leyendo. Voy a leer el versículo 14, dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Daniel estaba afligido porque el pueblo estaba cautivo en Babilonia, y él empezó a orar y dijo: Señor, hemos pecado, te hemos ofendido, nos hemos apartado de tu presencia. Él quería una respuesta porque ya estaba cansado de vivir en esclavitud, pero el Señor le dice: mi respuesta no es para tus días. Yo te voy a enseñar lo que ha de venir, ¿verdad? Sí voy a responder, pero como yo quiera, ¿verdad? Por eso el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Siempre la voluntad de Dios es lo mejor que puede haber para nuestras vidas. Siempre. Por eso el Señor Jesucristo dice: ¿cuánto más no dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? ¿Sí? Cuando Él empieza a hablar de la oración modelo, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y empieza a hablar todo lo que ya les acabo de decir. Vamos a verlo, creo que está en Mateo capítulo 6. Permítame. No, está en Lucas capítulo 11, hermano. Me equivoqué. Lucas 11. Permíteme. Aquí está. Lucas 11, versículo 10 al 13. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Otra vez escuchan? Ya termino con esto, ¿eh? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, y ahora escucha lo que el Señor te promete dar, ¿eh? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, que dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es el Espíritu Santo. El reino de Dios es Dios mismo viniendo en nuestra vida. Y si tenemos a Dios en nuestra vida, ¿qué nos falta? Nada, hermano. No nos falta nada. ¿Sí? Entonces, tener al Espíritu Santo significa tenerlo todo, completamente todo. Dios te bendiga. Es un mensaje que traigo para ti. Espero haya sido de bendición y que medites en lo que te estoy diciendo. No te preocupes, sino ocúpate, como decía mi mamá. No te preocupes, sino ocúpate. Ocupémonos en la búsqueda de Dios, en oración. Que Dios te bendiga.